Estimados estudiantes, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema relacionado con lo que es la trigonometría y las funciones trigonométricas. La trigonometría es una de las áreas dentro de las matemáticas, como existen otras, como el álgebra, como la aritmética, como la geometría, la estadística. Entonces vamos a conocer el día de hoy, pues básicamente los conceptos básicos que tornan a esta como una de las áreas importantes de lo que es la matemática. Y vamos a empezar definiendo lo que es la trigonometría. La trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y ángulos de los triángulos. Vean acá que dice triángulos en general, o sea que no especifica que si es un triángulo rectángulo o no rectángulo, sino que es la relación de los triángulos en general, puede ser de cualquier forma, tamaño, medida, y siempre vamos a encontrar esa relación en cuanto a sus lados y a sus ángulos. Y la trigonometría se ocupa, por tanto, de las funciones asociadas a los ángulos, denominadas funciones trigonométricas, que también se les llama funciones circulares o razones trigonométricas. Algunas de ellas, pues, son el seno, coseno, tangente, secante, y más adelante, pues, vamos a hablar específicamente de cada una de ellas, cómo se obtienen, cómo se identifican dentro de los triángulos. Vamos ahora a conocer qué son las funciones o aplicaciones de la trigonometría. La trigonometría, como les decía, es una de las áreas de la matemática que tiene aplicación dentro de lo que es propiamente la matemática, pero también se aplica en otras áreas del conocimiento como la física, la química, y nos ayuda mucho a resolver situaciones relacionadas, por ejemplo, en física con las leyes de Newton. Y así podemos ejemplificar otras situaciones. Esta palabra trigonometría etimológicamente significa medida de los triángulos, ya que proviene de las palabras griegas trigono, que significa triángulo, y metría, medida. O sea que, de acuerdo a su etimología, podríamos decir entonces que trigonometría es la medida de los triángulos, así como lo establece esta definición etimológica. Y sabemos que la etimología, pues, es la parte de la gramática o de la lingüística que se encarga de establecer el origen de las palabras. Entonces, por acá visualizamos lo que es un triángulo y vamos a ver que en cada uno de los triángulos pues siempre existen elementos que son claves, y cuando nosotros relacionamos estos, los lados y los ángulos sobre todo, entonces a eso es lo que se dedica la trigonometría. Vamos a conocer ahora cómo se establecen estas relaciones que se llaman funciones trigonométricas. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Pues las razones trigonométricas o funciones trigonométricas de un ángulo A, en este caso llamaríamos a este primer elemento ángulo alfa, son las razones obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Vean acá que específicamente ya las funciones trigonométricas ya se aplican a lo que es el triángulo rectángulo, es decir, la comparación por su cociente o su división de sus tres lados A, B y C. Veamos que aquí estamos utilizando la palabra razones. ¿Por qué? Porque vamos a comparar básicamente dos medidas, dos lados de un triángulo rectángulo. Y entonces cuando comparamos dos cantidades, eso en aritmética se le llama razón. Es la comparación de dos cantidades. Entonces de ahí traemos esta palabra que viene a complementar lo que es las razones trigonométricas, porque vamos a establecer siempre la relación en dos lados o dos de los lados de un triángulo rectángulo. Así tenemos que, por ejemplo, en este triángulo rectángulo vemos que hay señalados ya algunos de los elementos claves, y yo quiero que ustedes pues aprendan a identificar cada uno de estos elementos. ¿Cuáles son los elementos que podemos visualizar en cualquier triángulo? Bueno, tenemos tres vértices. Los vértices siempre los vamos a identificar con las letras mayúsculas. En este caso sería A, B y C. ¿Qué son los vértices? Pues básicamente son, digamos, las esquinas o las porciones en donde se unen los lados, en donde se intersectan los lados, a eso se le llama vértice. Y aquí tenemos entonces tres vértices. También existen tres lados. Estos lados siempre los vamos a identificar con letras, las primeras tres letras de nuestro abecedario, pero en minúsculas. Y siempre los lados son opuestos a los vértices.
Por favor, veamos esta imagen en donde tenemos acá, por ejemplo, el vértice A y el lado A es opuesto totalmente a ese vértice. Lo mismo sucede con el lado B, que es opuesto al vértice B, y el lado C también es opuesto al vértice C. Luego están los tres ángulos. Acá yo quiero que también aprendamos de forma técnica los nombres de estos ángulos, porque no los vamos a mencionar simplemente ángulo A, B y C, sino que vamos a utilizar las primeras tres letras del alfabeto griego. Y las primeras tres letras del alfabeto griego son alfa, beta y gamma. Entonces aquí, por ejemplo, en este triángulo tenemos señalizado el ángulo alfa, que es uno de los ángulos agudos. En este triángulo rectángulo tenemos dos ángulos agudos y el ángulo recto, que es el ángulo gamma en este caso. Entonces, ¿cómo se representan y cómo se escriben esas letras? Pues acá están los símbolos. Estas letras que ustedes ven al lado izquierdo, acá están los nombres alfa, beta y gamma. Estas son las letras minúsculas del alfabeto griego. Estos son los símbolos que vamos a utilizar para representar los ángulos de un triángulo rectángulo y cualquier otro triángulo. Y estas son las letras, pues, que nosotros conocemos como mayúsculas dentro del alfabeto griego, que en este caso sería para nosotros en nuestro abecedario A, B y C. Esas son las primeras tres letras de lo que son o conforman el abecedario griego. Bueno, sigamos ahora viendo cómo se establecen estas relaciones y vamos a ver entonces lo que son las razones trigonométricas ya de forma muy específica. Les presento acá este triángulo rectángulo en donde ya tenemos los 9 elementos de los que hablamos anteriormente, en donde está la hipotenusa. Recordemos esto que es parte de lo que se enseña en la geometría, específicamente en el teorema de Pitágoras, en donde encontramos que la diagonal siempre le llamamos hipotenusa y que los otros dos lados son el cateto opuesto y el cateto adyacente, y eso va a depender del ángulo de referencia. En este caso, el ángulo de referencia es el ángulo alfa, entonces el opuesto al ángulo alfa es exactamente este lado, el lado BC, y el lado adyacente es, o cateto adyacente es el lado AC, que está contiguo a lo que es el ángulo alfa. Así tenemos entonces que sea alfa uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Prestemos atención a esto porque el ángulo recto nunca pueden ser, digamos, o alfa o beta, sino que este, como está considerado que es el ángulo de 90 grados, entonces siempre estos dos van a ser agudos. Y pues estas letras pueden rotar, o sea que alfa lo podemos encontrar acá en este extremo o acá en este otro. Lo mismo va a suceder con B. Se pueden intercalar estos. Incluso la C podría rotar, pero este ángulo de recto siempre va a existir acá en este extremo o en el otro extremo. Va a depender de la posición del triángulo rectángulo. Entonces, así tenemos que el seno de un ángulo alfa se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, cuando nosotros relacionamos el cateto opuesto y la hipotenusa, a esa relación o a esa razón se le llama seno. Y nosotros lo podemos identificar con las letras sen. En este caso sería seno de alfa es igual al cateto opuesto partido la hipotenusa. Es importante que nosotros aprendamos cuáles son los lados que se relacionan y qué razón trigonométrica estamos considerando. Entonces, acá tenemos primero seno es igual a cateto opuesto partido la hipotenusa. Ahora viene la siguiente función que le llamamos coseno. El coseno se define como la razón entre el cateto contiguo, o sea, el cateto adyacente, y la hipotenusa. Entonces acá, cada una de las relaciones nunca se repiten, digamos, siempre van a tener lados totalmente diferentes, por eso que son 6 las funciones o las razones trigonométricas. Entonces el seno es la razón o la relación o la comparación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Coseno lo abreviamos con cos. Coseno del ángulo alfa es igual a cateto contiguo o adyacente partido la hipotenusa. La tercera
función trigonométrica es la tangente, que es la razón entre el cateto opuesto y el cateto contiguo o el cateto adyacente. Entonces, aquí tenemos que tan se abrevia la tangente. Y de esta manera, si nosotros vemos en la calculadora científica estas abreviaturas, las encontramos dentro de la segunda función de las calculadoras científicas. Y esto nos van a permitir poder hallar cualquiera de estas tres funciones utilizando la calculadora. Pero acá lo estamos viendo en relación a las posiciones y las relaciones que se establecen entre los ángulos y los lados. Entonces, tenemos que la tangente es igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente. Muy bien, ahora, tomando estas tres funciones básicas de la trigonometría, vamos a considerar ahora lo contrario, que se llama razones trigonométricas recíprocas o contrarias. Las razones trigonométricas recíprocas son los inversos multiplicativos de las razones trigonométricas. ¿Qué quiere decir eso? Que si el seno es igual a cateto opuesto partido hipotenusa, entonces en la cosecante vamos a considerarlo lo contrario, porque ahí vamos a decir que es igual a la hipotenusa partido el cateto opuesto. Entonces, por eso es inverso o recíproco, o acá se considera como inverso multiplicativo. Así tenemos entonces que hay tres razones trigonométricas recíprocas, que son la cosecante, la secante y la cotangente. Y la cosecante es la razón recíproca del seno, es decir que es igual a coseno de alfa por el seno de alfa, siempre va a ser igual a 1. Y la secante es la razón recíproca del coseno, es decir que la secante de alfa por el coseno de alfa es igual a 1. Y en el caso de la cotangente, es la razón recíproca de la tangente. Y también en este caso, la cotangente del ángulo alfa es multiplicada por la tangente de alfa, siempre nos va a dar 1. Entonces, de esa manera, vemos esa relación recíproca o inversa que se establecen entre las tres primeras funciones básicas, que son seno, coseno y tangente, y sus recíprocos. Ahora los vamos a considerar ya viéndolos en relación a lo que es el triángulo rectángulo. Entonces tenemos que las razones trigonométricas recíprocas de un ángulo alfa se obtiene como razones entre los tres lados de un triángulo rectángulo, siendo alfa a uno de sus ángulos agudos. Entonces, acá visualizamos en esta imagen que el ángulo alfa está siempre ubicado en uno de los lados agudos, para que de esa manera se puedan establecer las relaciones trigonométricas, las básicas y las recíprocas. Así tenemos entonces que la cosecante se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Veamos entonces, si nosotros nos recordamos en relación al seno, en el seno decíamos que seno es igual a cateto opuesto partido de la hipotenusa, y vemos que la cosecante es totalmente contraria. Por eso se dice que es recíproca. Entonces, cosecante y seno son opuestos. Luego tenemos la secante del ángulo alfa, y la secante es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y esto se representa de esta manera. Entonces, la secante de alfa es igual a 1 partido el coseno de alfa, o en la relación del triángulo diríamos que es igual a la hipotenusa partido el cateto adyacente. Y para finalizar tenemos la cotangente de alfa, que es la razón entre el cateto contiguo y el cateto adyacente. Entonces, tenemos acá el cateto adyacente dividido cateto opuesto, nos refiere a la cotangente. Entonces, para relacionar y ya ir concluyendo con este video tutorial, tenemos que seno y cosecante son totalmente opuestos. Secante y coseno también son opuestos. Luego tenemos la tangente y la cotangente como contrarios. Entonces, de esa manera se hace una división entre lo que son las funciones trigonométricas básicas, que serían seno, coseno y tangente, y las funciones recíprocas o inversas, que serían la cosecante, la secante y la cotangente. Muy bien, de esta manera entonces compartimos con ustedes
Espero que ustedes sigan practicando estas funciones trigonométricas porque nos va a servir para solucionar cualquier problema que encontremos en trigonometría, sobre todo relacionado con lo que es el triángulo rectángulo. Hasta la próxima.